Bienvenidos a Endemoniados. En este episodio les traigo un tema sumamente interesante y el cual me apasiona mucho, son las religiones. ¿Por qué me apasionan las religiones? Vamos a hacer un ejercicio en lo que arrancamos y nos ponemos calentitos. ¿Cuál es tu religión? Si quieres dejarlo en los comentarios, adelante. Si quieres que sea una respuesta a tus interiores, por supuesto que está bien. Pero yo digo, la religión es algo tan enigmático. Hay quienes me han dicho que están convencidos que su fe es única, y es que esa es la fe. Creer que tu creencia es la absoluta. Pero con tantas creencias en el mundo, creo que estamos viviendo, firmemente reitero, creo que estamos viviendo un despertar espiritual sin precedentes en la historia de la humanidad. Cada vez hay más personas cuestionándose. Y es que si nos vamos a la existencia de Dios, yo creo que por eso dio libre albedrío, para cuestionar. El libre albedrío del ser humano es lo que tanto envidian los ángeles, que puedas cuestionarte. Y es donde nos vamos a lo bueno, con las religiones antiguas. Desde muy temprana edad, el ser humano quiso justificar lo que estaba fuera de su conocimiento. Y es que seamos honestos, si tú eres de los partidarios del tema de la evolución, imagínate estos primates que van evolucionando y empieza su cerebro a desarrollarse de una manera en la que se diferencian del resto de los animales. Ya hay un raciocinio de por medio. Se empiezan a crear dialectos que luego evolucionan en lenguas. Y tú dices, ¿por qué este animalito no es como yo? ¿Por qué este perrito, esta oveja, esta vaca no es como yo? No piensa como yo, no habla como yo. Y es donde el ser humano empieza a tener algo que a veces los animalitos carecen, que es la apreciación de lo que hay más allá. La salida del sol, el manto nocturno cubierto de estrellas. Y las religiones tenían nombre para todo esto. Vamos a hablar de los panteones mitológicos. Mucha gente que escucha la palabra panteón, lo primero que se le viene a la mente es un cementerio. Va a haber un episodio en Endemoniados donde hablemos súper a detalle de todo esto, pero ahorita vámonos a lo que tiene que ver con el episodio. Panteón viene de la palabra griega, todos los dioses. Todos los dioses, pues eso es un panteón. El panteón egipcio nos habla de los dioses de Egipto. El panteón chino, el panteón nórdico, panteones prehispánicos como los mexicas o los mayas. Todos estos panteones hablan de una galería politeísta. Vámonos con la definición. Poli, muchos, teísta, dioses, muchos dioses. Los politeístas, que eran las religiones dominantes en el mundo, eso es lo que creían, que el cosmos era tan inconmensurable que no podía ser regido por un solo ente, sino que ramificaban y le daban personificación a cada uno de estos entes. Vamos con el panteón egipcio. Es uno de mis favoritos, por si no se había notado. En el panteón egipcio tenemos unas de las civilizaciones más estructuradas y adelantadas a su época. No vamos a hablar aquí de que fueron aliens los que construyeron las pirámides ni nada de eso. Seres humanos con una capacidad increíble para la matemática, para la astrología y la astronomía, que son diferentes, pero ellos ya la ejecutaban, para incluso la escritura, la creación de jeroglíficos, su lenguaje. Mucha gente cree que una civilización antigua es sinónimo de salvajes, y estamos tan equivocados. Las civilizaciones antiguas eran muy avanzados. Yo creo incluso que le tenían miedo a desarrollar tecnologías que nos hicieran flojos, que nos hicieran dependientes. Por eso seguían siendo un poco arcaicos. Pero volviendo con los egipcios y su panteón, ellos tenían muy clara de dónde venía toda la estructura universal. Desde su dios primigenio, Ra, que crea su primera línea de dioses, sus hijos Osiris y Set, y sus hijas Neftis e Isis. Con esta gama de 4 dioses se engendra todo el panteón de dioses egipcio, que es sumamente vasto, habiendo fuerzas primordiales como lo eran Apophis y Sekhmet, pero de igual manera los dioses regían el concepto de la salida del sol, del flujo del caudal del Nilo, de la estructura y la base de la cimentación de las pirámides, y llegó el papa de los egipcios.
el papa, no el papá, el faraón. Los faraones era un cargo jerárquico equivalente a un emperador o a un rey, pero también era equivalente a un papa, porque el faraón era la representación de los dioses en la tierra. El faraón mismo era tratado y considerado como un dios. Diferentes dinastías de faraones crearon una civilización que duró 4,000 años. 4,000 años, desde el Bajo Egipto hasta el Alto Egipto y su época dorada. Si comparamos eso con nuestra época actual, ningún reino o civilización ha durado tanto. Ha estado en constante metamorfosis desde la muerte de Cristo o la partida del año 1, que es muy impresionante y admirable cómo los egipcios no solo prosperaron, una de las civilizaciones más magnificentes de la historia de la humanidad, sino que lo hicieron en un desierto. Claro, tenían la fertilidad del Nilo, pero no dejaba de ser un desierto. Es decir, cómo unas personas tan inteligentes, tan fuertes y poderosas estarían equivocados en su religión. Pero vámonos con otro panteón. Estamos tocando por encimita ahorita nada más las civilizaciones antiguas para empaparte de esta pasión de las religiones antiguas, pero con mucho gusto, y en este canal de Endemoniados les voy a traer capítulo exclusivo para cada civilización porque lo amerita. Vámonos con la cultura griega, la cuna de los grandes filósofos, Grecia, que no está exenta de las megaconstrucciones neoclásicas y helenísticas, el Partenón, las pilastras estriadas y los hermosos capiteles compuestos. La belleza de la arquitectura griega nos habla de personas sumamente capaces, conocedores de resistencias, pesos y matemática, además del dominio de los materiales en la zona que ellos se destacaron. Los griegos también tenían su propio panteón, que nace de una cosmovisión enorme, pero los griegos tienen una particularidad que en otros panteones no hay. Sus dioses son sumamente humanizados. Mientras en otros los dioses tienden a ser algo súper sagrado y casi intocable, los griegos no solo redactan haber convivido con sus dioses, sino que les ponen todos los defectos humanos. Los dioses griegos son hedonistas, son narcisistas, hay uno que se llama Narciso, son deplorables, son incestuosos. Irónicamente, uno de los dioses que mayor discriminación ha sufrido por parte de la cultura popular es de los más nobles, que es el dios del inframundo Hades. Así que vamos a hablar de dónde vienen ellos. Rea, conocida realmente como la titánide primordial, tiene a la primera generación de titanes. Un titán es algo anterior a un dios, más primigenio y más poderoso, como lo era Cronos y sus hermanos. Cronos engendra, junto con su esposa, a la primera línea de dioses olímpicos. De ahí nacen seres como Zeus, Poseidón, Deméter, Hestia. Pero él, temeroso, porque él desterró a su padre Urano y Gea tienen a los titanes. Y es entonces que Cronos derroca a Urano. Incluso en una exposición muy gráfica le mutila los genitales, los echa al mar y estos se efervescen. La espuma del mar crea a la diosa Afrodita, pero bueno, eso es otro tema. Cronos, temeroso de que sus hijos hagan lo mismo con él por una maldición que Urano le lanzó, decide engullirlos, se los traga vivos. Al vivir ellos en el estómago del titán, su esposa esconde al más pequeño de ellos, un niño llamado Zeus. Zeus crece y se venga de Cronos, libera a sus hermanos del estómago del titán y se crea la titanomaquia, en la cual derriban a todos los titanes y los dioses se posicionan como los jerarcas del Olimpo. Después Zeus embauca a sus hermanos Poseidón y Hades, repartiéndose la tierra en tres, Zeus quedándose el Olimpo, Poseidón los mares y Hades el inframundo. Y de ahí viene toda la otra generación de dioses griegos de los cuales también vamos a hablar. ¿Qué te estoy queriendo decir con esta plática que me parece sumamente interesante? El ser humano le da nombre y cara a lo que no conoce para conocerlo.
No podemos explicar la trascendencia de la muerte. Llámala Thanatos. Ponle una guadaña. Llámalo a Azrael, llámalo a Anubis, llámalo Mictlantecutli. Y de esta manera se crea. Y hablando de Mictlantecutli, nuestra tierra, nuestra orgullosa tierra mexica, no está exenta de su gigantesco y hermoso panteón, con los 4 Tezcatlipocas, de los cuales uno de ellos es el más popular, el Tezcatlipoca Blanco, mejor conocido como Quetzalcóatl. Tezcatlipoca, el espejo humeante, viene trayendo toda esta galería de dioses en la cual tenemos absolutamente dioses para todo. Entre ellos los más populares, Tlaloc, el de las tormentas, Quetzalcóatl ya nombrado, y también tenemos al más poderoso de todos, que es el Tezcatlipoca Negro. Después nace Huitzilopochtli, quien asesina a sus 400 hermanos apenas habiendo nacido. Mictlantecutli y su señora Mictecacihuatl, jerarcas del inframundo, dioses nobles que no estaban asociados a la maldad o a lo tenebroso, sino al descanso y a la honradez después de la muerte. El ser humano ha ido evolucionando y conforme estas civilizaciones eran dominantes en su época cada una, llega una ola poderosa de las religiones abrámicas, en las cuales se menciona a un Dios todopoderoso, súper temible, llamado Yahvé, Elohim. Este Dios viene trayendo y constituyendo una serie de castigos, desde inundaciones con el gran diluvio, la destrucción de la Torre de Babel, el incendio de Sodoma y Gomorra. Es un caos global por un solo Dios, uno que tenía el poder de todos, para que después llegara su redención con la encarnación propia del mismo y nos trajera a lo que muchos hoy todavía consideran es el verdadero Dios, el Mesías, el Cristo, Jesús de Nazaret, quien uno y trino instituye la Iglesia Católica junto con Simón, al que él llamó Pedro, y sobre esta piedra montaré mi iglesia. Y de ahí para acá se viene la evangelización, donde cualquier otra cultura que predicara otra fe sería encasillada en paganismo, y el paganismo sería duramente castigado después de que en el siglo III recibiera un reconocimiento genuino por parte del Imperio Romano y Constantino de que es una religión fidedigna y real, y no solo es real, sino que es la única. Es decir, mientras los nórdicos aceptaban, ok, existen mis dioses, yo creo en el padre de todo llamado Odín, yo creo en Frey, en Hela, yo creo en Baldur, en Thor, pero tú tienes tus dioses y también existen. Así eran los nórdicos. Ellos reconocían la existencia de otros dioses, solamente le rezaban a los suyos. Esta nueva institución religiosa decía no, todas las otras religiones están equivocadas, esta es la única. Y se crean las terribles guerras santas que han estado a lo largo de nuestra historia moderna, por así llamar, los últimos 2000 años, las cruzadas templarias, la conquista, el Opus Dei. Se viene una ola de sangre terrible porque no podemos ponernos de acuerdo como seres humanos. Es lo que quiero enfatizar en este episodio tan apasionante. ¿Tu religión profesa lo que de veras crees o lo que te impusieron? Vale la pena cuestionarse, vale la pena dudarlo, vale la pena estudiarlo y vale la pena que no me creas. Vale la pena que todo lo que estoy diciendo lo pongas en duda y de voluntad propia vayas y lo investigues tú, porque eso es lo más maravilloso, investigar. No te quedes con la última palabra de un fulano que estás viendo en YouTube. Confía en tu instinto, busca tus fuentes y saca tu propio criterio. Al darte todos estos cuestionamientos, no es nada más para hacerte dudar. Nace desde una inquietud propia, y aquí te voy a contar algo íntimo y personal. Yo estudié en un colegio católico en la primaria. Irónicamente digo que los colegios católicos son los mayores forjadores de ateos en la historia. Esto te lo digo porque notaba muchas incongruencias con el discurso de las monjas y con lo que ejecutábamos en la clase. Yo me preguntaba, si Dios es amor, ¿por qué castiga? Si Dios es todopoderoso, ¿por qué le interesa recibir una limosna, un diezmo? Y cuando me llevaban a los templos de mi ciudad
y yo veía a los Cristos sangrando, yo decía, ¿por qué me muestran a mi Dios así? Yo de niño era fielmente católico, yo defendía mucho la fe, y se me hacía injusto ver a Cristo flagelado, y sentía feo. Y pues no es mejor verlo glorioso. Yo sé que existen algunas representaciones de él así precisamente, glorioso, pero la más importante, la más reconocida y la más usada es donde justamente está en la cruz. Y fui comprendiendo y creando ese criterio en el que yo pienso que las religiones, ojo que este no es un ataque al catolicismo, es general a las diferentes religiones, sí utilizan mucho el chantaje emocional para tocar tu corazón o lavarte el cerebro y obligarte a sentir culpa. Entonces yo pensé, vamos, nos regimos bajo una moral social. Existen códigos sociales, ¿no? Que está estipulado, no hagas esto, no seas una mala persona. Y sin el chantaje del infierno, hazlo. Sé buena persona. Y si a la hora de la hora sí existía un Dios benevolente, pues no tenemos por qué tener miedo. Mientras seamos buenas personas, seremos bien juzgados. ¿Tú qué opinas? Déjalo en los comentarios para conocer tu opinión acerca de este tema. Si discrepas con mi punto de vista, bienvenida tu opinión. Déjala en los comentarios, haznos saber cuál es tu criterio de lo que se acaba de escuchar en este video. Y si te nació la inquietud de lo que se está hablando aquí y quisieras tú mismo investigar, investiga y luego dinos lo que opinas. Esto fue Endemoniados con Leonardo Santana. Nos vemos en el próximo episodio.